Shabbat Shalom, amados niños, que el Eterno les sea bendiciendo en un día más de Shabbat. ¿Cómo se encuentran? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, me encuentro bien. ¿Y ustedes? Bien, Shabbat Shalom. bien, Bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, me alegro de poder saludarlos un día más que el Eterno nos concede, de poder reunirnos y poder estar todos juntos. Amén. Así que vamos el día de hoy a aprender, niños. Vamos a seguir aprendiendo como cada Shabbat. El Eterno lo va permitiendo que aprendamos un poquito más de lo que Él nos quiere transmitir a través de el estudio de la Torá. El día de hoy tenemos un estudio muy bonito, muy importante. Quizás no va a ser como otras parachá que hemos estudiado, ¿verdad? Porque precisamente la parachá del día de hoy habla acerca de estatutos. En otras parachá hemos visto cómo el pueblo sale de Egipto, por ejemplo, va avanzando, el Eterno nos va guiando, ocurren milagros en los cuales el Eterno va obrando en la vida de los israelitas, de los hebreos, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a detener un poquito a analizar qué son los estatutos del Eterno. Amén. La palabra estatutos, como la ven ahí en la pantalla, es mishpatim. Y de hecho, los mishpatim, ¿ok? Son juicios que el Eterno establece, son juicios que nosotros tenemos que analizar porque recordemos de que la Torá sigue vigente hasta los días de hoy y por ende es necesario que nosotros comprendamos acerca de cuáles son los estatutos que el Eterno ha ejercido sobre el pueblo de Israel. Les recuerdo que al final también vamos a estar analizando las preguntas y respuestas que quedaron pendientes de la semana pasada y también vamos a estar escuchando la exposición de la hermana Bruni que hoy día nos va a dar acerca de Abraham. Amén. Así que, bueno, vamos a hacer tefilá, vamos a orar para pedirle al Eterno que Él nos sea guiando en este día de enseñanzas. Abacadosh, en esta hora estamos delante de ti, reunidos junto a estos niños y niñas, junto a sus padres también que están por allí, Padre, y te queremos darte las gracias porque nos permites congregarnos en unidad, en Ejat, Padre, para poder aprender de tu palabra. Ya son muchos Shabbat en los cuales tenemos esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar congregados, escuchando tu palabra y aprendiendo de ti. Por eso te pedimos que tú nos seas guiando en esta enseñanza y que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para que podamos recibir tus instrucciones y también, Adonai, poderlas practicar en nuestra vida. Te queremos pedir, Padre, de que tú seas guiándonos siempre y que tú nos enseñes todo lo que en tu divina voluntad nos quieras mostrar. Gracias te damos, Adonai, y te pedimos una dulce bendición para nuestras vidas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, niños. Amén. Entonces vamos a comenzar con este estudio. Vamos a ver que vamos a abarcar 4 capítulos de las Escrituras. Estamos estudiando el libro de Shemot para que lo puedan recordar, ¿verdad? Y vamos a ver que vamos a estudiar el día de hoy desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24 en su totalidad. Así que vamos a comenzar. Antes de que partamos, tenemos que comprender que la Torá se enseña de la siguiente manera. Vamos a ver que la Torá significa, como lo ven ahí en su pantalla a la izquierda, norma, instrucciones, y es lo que se le ha llamado ley, ¿verdad? Un misbah es un mandamiento. Lo que vimos la semana pasada, recuerdan, por ejemplo, el no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, son misbah. Cuando nosotros nos queremos referir a los misbah o mandamientos en plural, entonces decimos misbot. ¿Ok? El día de hoy lo que vamos a estudiar son los mishpat. Mishpat significa estatuto, juicio, sentencia. Pero como lo vamos a estudiar varios, y es en plural, se dice mishpatim. ¿Ok? También están los huk. Los huk que significan tareas, límites, generalmente se escapan de nuestra comprensión. Anoche estudiábamos junto a sus padres esta Torá, esta parachá, y veíamos
que, por ejemplo, hay mandamientos en los cuales el Eterno muestra su soberanía, que Él así lo ha mandado y como Él lo ha mandado así, de esa forma se hace. Por ejemplo, ahí está la fotito de la vaca roja, que es una paracha que vamos a ver en unos meses más, y es allí donde el Eterno encomienda una vaca roja que debe ser sacrificada. Y en torno a esta vaca roja hay que observarla cierta cantidad de tiempo, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿por qué tiene que ser roja? Y por más que uno pueda tener algunas interpretaciones o deducciones, simplemente nos lleva a que al Eterno así se le ha placido, y así como a Él se le ha placido debe ser, porque Él muestra que es Rey sobre todas las cosas. También tenemos los edad, que son pruebas de testimonio. Y por ejemplo, los tzitzit, como lo ven ahí en la imagen, ¿verdad? El Eterno manda que nos hagamos tzitzit, y esa es una prueba de testimonio que llevamos sobre nosotros. ¿Ok? Ahora, dicho esto, niños, vamos a primero contextualizar. Sabemos de que la semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel llegó hacia el Sinaí. Y en el Sinaí, precisamente, el Eterno se manifestó sobre la montaña, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí, y finalmente les entregó los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 dabar, ¿verdad? Y a continuación de esos 10 mandamientos también entregó instrucciones de cómo debe ser su altar, que su altar debían ser piedras que no fueran tocadas con herramientas, porque si no se profanarían, sino que simplemente serían piedras, y que este altar no tenía que tener escaleras, ¿verdad? Sino que debía ser de fácil acceso para ellos. Y ahora, a continuación de eso, el Eterno comienza a dar los mishpatim, los estatutos. Y vamos a encontrarnos con una serie de estatutos el día de hoy. Por ejemplo, para la sierva, para los amos, para estatutos de leyes humanitarias, ¿verdad? Para ejercerlos con el prójimo, etcétera. Vamos a ver que estos estatutos son de esa relación entre el prójimo, ¿verdad? Y otra persona. De esa forma se relacionan los mishpatim, los estatutos. Vimos que hay mandamientos que son entre la relación del hombre con el Eterno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Eterno dice, yo soy Yud Hei Bat Hei, ¿verdad? El que te sacó de Egipto. También vemos, no tomarás el nombre de Elohim en vano, o guardarás el día de Shabbat. Esos son mandamientos en los cuales el hombre se relaciona con su creador, pero hay otros mandamientos para que el hombre se relacione con su prójimo, y esos son los mishpatim que vamos a ver el día de hoy, los estatutos. Entonces, primeramente nos vamos a encontrar con leyes para los siervos, es decir, para los esclavos, ¿verdad? El Eterno permitía que bajo algunas circunstancias, eh, un segundo que me dieron ganas de estornudar, ahí sí, pasó. El Eterno permitía que bajo algunas circunstancias, cuando habían muchos pobres, ¿verdad? De entre su pueblo, ellos se pudieran venderse a sí mismos como esclavos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el Eterno también se asegura que estos esclavos, estos siervos que iban a estar, que iban a ser hebreos entre su pueblo, eh, tuvieran ciertas leyes, que los amos cumplieran ciertas leyes sobre ellos, porque recordemos que los hebreos venían saliendo de Egipto, y en Egipto precisamente a ellos le amargaron la vida. ¿Ok? Vimos de que ellos venían saliendo de Egipto, en Egipto les habían amargado la vida, entonces el Eterno les enseña cómo deben ser con sus esclavos realmente. En Egipto los maltrataban, les golpeaban, un montón de cosas horrendas que hacían contra los hebreos. Entonces ellos tenían esa mentalidad con respecto a los esclavos. Ah, precisamente así se debe ser con los esclavos. Y el Eterno dice que no, que con los esclavos hay que ser de esta manera. El Eterno les asegura dignidad, es decir, que los esclavos puedan vivir de manera digna. También el Eterno les asegura familia, ¿ok? Les asegura que ellos puedan tener familia. También que puedan tener libertad. Y esto es lo más importante. Veíamos que en Egipto eran esclavos toda la vida. Y cuando ellos morían, sus hijos pasaban a ser esclavos, y sus nietos, y sus bisnietos, y todos eran esclavos. No tenían posibilidad de surgir en algún momento o de ser libres en algún momento. No. Acá pasaría todo lo contrario. Vemos que con respecto al esclavo que era hombre, él precisamente podía
venderse como un esclavo a uno de sus hermanos hebreos y se vendería solamente por 6 años. Por 6 años este hombre sería esclavo y al séptimo año él sería libre. ¿Ok? Él sería libre sí o sí. Si él vendría solo, soltero, ¿verdad?, a ser un esclavo, entonces vamos a ver que se iría soltero nuevamente. Pero si él vino con mujer, vino con una esposa y fue esclavo, él se iría con su esposa. Ahora, si él llegó soltero y su amo le daba una esposa para que pudiera tener una familia, él entonces tenía que decidir si irse solo y dejar a su esposa y sus hijos, o decir, yo amo a mi amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, y por lo tanto yo me ofrezco como esclavo de por vida. Entonces el dueño de ese esclavo, el amo, vendría y lo traería a la puerta de la casa y allí le haría un agujero en la oreja donde llevaría un aro y ese aro simbolizaría que él sería su esclavo de por vida, pero porque él lo decidió por amor a su amo y por amor a su familia. Entonces vemos de que ellos tienen esta chance de libertad, pero también tienen esta base de familia, que el Eterno siempre se va a preocupar de la familia primeramente. Y también en el caso de que ellos se fueran, ¿verdad? Al séptimo año, se fueran con libertad, el Eterno manda a que el amo también le pueda retribuir dándole cosas, ¿verdad? Bendiciéndolo, que él le pueda dar alimentos, animales, siervos, etcétera. Y de esa forma él sería bendecido. Ahora con la sierva mujer había una diferencia. Si un hombre vendía a su hija como una esclava, como una sierva a otra persona, que esa era una práctica que se daba mucho para ese tiempo debido a la pobreza, entonces si el dueño de esta sierva la tomaba como su esposa y después la desechaba porque no le complació, no le gustó, esa mujer tenía el derecho a ser redimida, es decir, que otro hombre pagara por su libertad. Entonces trabajaría 6 años como esclava y al séptimo año sería libre nuevamente. Vamos a ver que si el dueño de la esclava la daba en matrimonio a su hijo, entonces para él pasaría a ser como una hija. Debía tratarla como si fuera su propia hija. Y también vamos a ver que si este hombre se casaba con la esclava y además después quería casarse con otra mujer, tenía que preocuparse de esta esclava de no descuidarla en abrigo, en refugio, en comida, ni en deberes como esposo. Entonces, si no cumplía ninguna de esas tres cosas, la mujer podía irse en libertad al séptimo año. Entonces vemos que generalmente el Eterno garantiza que para los siervos o esclavos haya dignidad, tengan familia, haya bendición y libertad. Entonces esto es maravilloso porque no encontramos en ninguna otra sociedad un trato así con respecto a los siervos y esclavos. Nosotros estamos acostumbrados a decir esclavos y nos imaginamos gente siendo torturada, gente siendo latigada, con miedo, ¿verdad? Pero acá era todo lo contrario, el Eterno se aseguraba de que los siervos vivieran con dignidad, que vivieran con un trato justo delante de los ojos de Él. Y si los amos no cumplían con esto, ellos eran castigados también. Entonces vamos a ver que el Eterno se preocupa de eso. Aparte también, el Eterno le decía a los amos que ellos tenían que guardar Shabbat también, que el día de descanso ese día. Amén, sí. Más adelante vamos a ver eso también, que el Eterno les da a guardar el Shabbat incluso a los esclavos, para que ellos pudieran descansar y reposar en ese día. Vamos a avanzar entonces. Vamos a encontrarnos también con leyes con respecto a los actos de violencia. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar que el Eterno ordenaba que si un hombre mataba a otro hombre de forma predeterminada, que él porque quería matar, lo mataba, ¿verdad? Entonces ese hombre debía morir. Es decir, existía la pena de muerte. Y existió por mucho tiempo en varios países. Si un hombre mataba de manera intencional a otra persona, ese hombre debía morir.
también habían ciudades de refugio. ¿Y para qué lo que eran estas ciudades de refugio? Por ejemplo, si un hombre mataba accidentalmente a otro, ya sea, no sé, estaban en el campo con herramientas y sin darse cuenta, hacia atrás golpeaba con la herramienta y había otro hombre y lo mataba, entonces habían ciudades de refugio. Es decir, iba a ser culpable del asesinato, pero no iba a tener una pena de muerte. Pero como era culpable de asesinato, tenía que irse a una ciudad de refugio. Y en todo el territorio de Israel vemos primeramente 6 ciudades de refugio, en las cuales ellos tenían que permanecer allí. Si permanecían allí en la ciudad de refugio, entonces nada les iba a pasar y tenían que estar allá hasta que el sumo sacerdote, que estaba en vigencia en ese tiempo, muriera. Si moría el sumo sacerdote, ya podían salir de la ciudad de refugio y hacer su vida nuevamente. Pero mientras el sumo sacerdote viviera, ellos tenían que permanecer allí. Ahora, por ejemplo, si a mí me pasaban a matar a mi hermano, esa persona se iba a la ciudad de refugio y si yo a esa persona la encontraba fuera de la ciudad de refugio, yo tenía el derecho de cobrarme venganza por la sangre de mi hermano y matar a esa persona incluso y me quedaría sin ninguna pena ni castigo, dado de que esa persona había salido de la ciudad de refugio. Entonces, eso lo vemos para aquellos que matan accidentalmente, pero que sí son culpables de ese asesinato. Vamos a ver que también el Eterno sigue instruyendo. Recordemos que el quinto mandamiento era honrar a los padres y a las madres para que los días de nuestra vida perduren en la tierra de Israel. Pero vamos a ver que el Eterno también sigue enfatizando con respecto a esto. Y dice que no debemos atacar ni maldecir a nuestros padres. O sea, más allá del acto físico de atacarlos, ¿verdad? Tampoco maldecirlos con nuestros labios, tampoco maldecirlos con nuestra boca, de que podamos proliferar malas palabras contra ellos. Entonces dice de que aquel que atacaba y maldecía a sus padres, ese tenía que morir, dice la Torá. Por lo tanto, vemos que tanto el atacar físicamente como el maldecir con la boca, y recordemos que todo lo que nosotros decimos con la boca, primeramente viene desde nuestro corazón, para el Eterno era considerado de la misma manera. Por lo tanto, era un acto horrible a los ojos del Eterno que se pudiera tanto golpear y maldecir a los padres. Junto con esto también el Eterno prohíbe lo que es el secuestro. El secuestro viene a ser un acto abominable a los ojos del Eterno y el Eterno prohíbe también que haya secuestro. La persona que secuestra también debía ser juzgada. Vamos a ver que el Eterno comienza a dar leyes de restitución por daños. Por ejemplo, si alguien pasaba a herir a una persona en alguna parte de su cuerpo o causarle algún daño material, ese daño material o ese daño corporal tenía que ser restituido de una manera económica. Es decir, un daño se pagaba a través del dinero. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos han escuchado acerca del ojo por ojo y diente por diente? Amén. ¿Amén? ¿Qué es lo que han escuchado con respecto al ojo por ojo, diente por diente? ¿O qué es lo que se imaginan? Si alguno quiere participar. Eh, si alguien te saca algo, vos le sacás también algo. Amén, Algo ¿verdad? así sería. Amén, así es. Muchas veces se nos enseñó el ojo por ojo y el diente por diente de esa manera. Por ejemplo, si alguien me hace algo, yo voy y se lo hago de la misma forma. ¿Verdad? Que nos imaginábamos que era como un tipo de ley acerca de la venganza, pero no es así. No es así, está muy distorsionado de lo que el Eterno ha manifestado y ha declarado. Y de hecho, este mandamiento, este Mishpatim, comienza dándose de la siguiente manera en la Torá.
Dice que si alguien está en un pleito, en un conflicto, y una embarazada pasa a ser dañada, ¿verdad? Y pasa a abortar a este hijo, pero no le sucede nada, entonces tiene que haber una paga de por medio, la cual el esposo de la embarazada lo va a determinar y los jueces lo tienen que confirmar. Es decir, el daño de haber abortado a un niño tenía que ser restituido económicamente. Y vamos a ver que luego de eso se comienza a hablar acerca del ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, y de esa forma, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿El ojo por ojo, diente por diente es parecido al karma? Claro, se estipula de esa, o sea, no es así, pero de esa manera se nos enseñó, como que todo lo que tú haces un día se te va a devolver, o todo lo que te hicieron a ti tienes que devolverlo de esa manera. Pero en realidad no es así. Lo que la Torá nos está enseñando con respecto al ojo por ojo, diente por diente, es que todo tiene que tener una indemnización, todo tiene que tener una restitución. Por ejemplo, si tu ojo era dañado, tenían que restituirte conforme a lo que tu ojo vale, es decir, un monto de indemnización por haberse dañado tu ojo, por haberse dañado tu mano, por haberse dañado un diente, etcétera. Nosotros vamos a ver que estas cosas suceden, por ejemplo, en los trabajos. Para la gente que trabaja por allí, Carlos, que es mecánico también, ¿verdad? Cuando tienen accidentes laborales y pierden parte de su cuerpo, por ejemplo, un dedo, una mano, un pie, o algunos que tienen accidentes más graves también que les imposibilita seguir trabajando con normalidad, a ellos se les paga por eso que perdieron. Es decir, hay una indemnización por el dedo que perdieron, hay una indemnización por la mano o por el ojo o por la imposibilidad de seguir trabajando, hay una pensión de por vida y eso es una ley. Entonces, el ojo por ojo, diente por diente, lejos de ser una ley de karma o una ley de venganza, ¿verdad? De que, la que me hicieron, yo se las devuelvo, es una ley de restitución, que te puedan indemnizar por lo que tú has perdido, por el daño que tú has sufrido. Y de esa manera es como el Eterno lo entabla, ¿verdad? Muchas veces vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que dice, no devolverás mal por mal. Entonces, ¿cómo en la Torah puede decir que el ojo por ojo sea devolver mal por mal? ¿Verdad? Sino que simplemente nosotros no la habíamos comprendido ni entendido de esa forma. Es una ley de retribuir el daño, retribuir conforme a lo que vale tu ojo, conforme a lo que vale tu diente, etcétera. Y eso lo determinarían los jueces de Israel. La hermanita Abril levantó la manita. Como que lo sembrás y lo cosechás. No precisamente, sino de que el daño que tú causas tiene que ser indemnizado a la persona. Si yo, por ejemplo, pasé a ocasionar un daño a mi vecino, yo tengo que indemnizarle ese daño. El ojo por ojo, diente por diente es una alegoría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo a mi vecino le ocasioné, no sé, que su cerco fuera dañado, porque yo le choqué el cerco con un auto, por ejemplo, yo tengo que ir y restituirle lo que su cerco valía. Entonces, en ese caso sería cerco por cerco, pero con una indemnización monetaria. ¿Se entiende Javi, con ese ejemplo? ¿Amén? Javi, ¿Sí? ¿Amén? perdón que te interrumpa. En los niños a veces es fácil con un ejemplo de película que tienen, que es cuando juegan a la pelota y rompen la ventana del vecino. Y tiene que ir el padre a apagar la ventana. Esa Exacto. es la retribución. Amén, amén, exacto. Eso sería allí ventana por ventana, ¿verdad? Vamos a ver también que para desarrollar todas estas tareas, todos estos juicios, todos estos estatutos, se necesitaban buenos jueces y que fueran jueces que no se dejaran corromper, que no fueran jueces que aceptaran dinero, que no sean influenciados por testigos falsos, etcétera. Por lo tanto, era necesario que hubieran jueces competentes que conocieran la Torá, que conocieran las escrituras, el carácter del Eterno, porque un juez
lo que hace es representar a Elohim, está representando su palabra. Recordemos que la Torah es la palabra del Eterno, y por lo tanto un juez que va a ejercer la palabra del Eterno tiene que representarla de buena manera, de buena forma. Vamos a ver ahora acerca de las responsabilidades de los amos, o sea, de los dueños. De aquí vamos a hablar mucho con respecto al buey. Amén. El Eterno ocupa este animal para ejemplificar con respecto a estos estatutos. Lo primero que vamos a ver, si el buey, primero, si golpeas a tu siervo, ¿verdad? El amo que tiene un esclavo, lo golpea al siervo o a la sierva y éste pierde su ojo o su diente, entonces tiene que ser libre automáticamente. Si lo golpeaba y su ojo era lastimado, de tal manera que era totalmente destruido, o perdía piezas dentales a causa de los golpes, entonces tenía que ser libre automáticamente. De esta manera el Eterno nos muestra de que ese amo no está preparado para ser un amo precisamente, porque actúa con demasiada violencia. Y también vamos a ver con respecto al buey. El que tiene un buey, si este buey acornea y mata a una persona, el buey tiene que morir apiedrado. Es decir, la gente tiene que ir y apiedrar al buey porque con sus cuernos mató a una persona. Pero ahora, si este buey ya tenía fama de que acorneaba a la gente y la gente ya le había advertido al dueño, por ejemplo, yo tengo a este buey y viene mi vecino y me dice, ¿sabes qué? Tu animal anda queriendo acornear gente. Tu animal anda con los cachos allí queriendo matar a alguien. Enciérralo. Y viene otro y me dice lo mismo, y viene otro y me dice lo mismo, y yo no hago caso y lo sigo dejando libre hasta el día que mata a una persona. Yo también soy culpable de esa muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el buey tiene que morir y yo también, ¿verdad? Yo también tengo que morir, pero para el dueño del buey hay una ley que permite de que sea restituido el daño. Es decir, yo pago una indemnización por la muerte de esa persona que ocasionó el buey muere apiedrado, pero yo quedo libre de la culpa a través de esa indemnización. Entonces, vamos a ver que para los ojos del Eterno, lo que es una negligencia, ser desprevenido, por ejemplo, no haber encerrado al buey, sabiendo aún que este buey andaba acorneando a la gente, entonces también cuenta como culpa, también cuenta como alguien culpable. Por lo tanto, vamos a ver que nosotros en nuestra vida no tenemos que ser negligentes, no tenemos que ser desprevenidos, no tenemos que ser de esta manera de dejar a la deriva las cosas, sino que tenemos que tener todo en un especial orden y ser precavidos, tomar precauciones con respecto a lo que a nosotros nos pertenece. También vamos a ver un ejemplo muy parecido, que es si yo cavo una cisterna, es decir, un hoyo en el suelo, y este hoyo yo no lo cubro y dentro cae un animal, entonces yo también tengo que pagar e indemnizar por la muerte de esos animales. Y esto también el Eterno lo enseña para que seamos precavidos, para que no dejemos agujeros en el suelo así como así. Imagínense, si cae una persona, también tendría que tener algún juicio con respecto al accidente de esa persona. Entonces, cuando nosotros no la cubrimos o cuando dejamos al animal suelto, aún sabiendo que es peligroso, pasamos a ser culpables ante la presencia del Eterno y tenemos que tener un juicio también. Ahora, si el buey acornea a otro buey, lo que se tenía que hacer era vender al buey que acorneó al otro, ¿verdad? Y el dinero se dividía entre el afectado y el que está indemnizando, y también tenía que dividirse el animal que había muerto. Ahora, si el buey nuevamente tenía fama de andar acorneando a otros animales, entonces el dueño de ese buey tenía que pagar por el animal muerto, ¿verdad? Pero el animal muerto ahora vendría a ser de él. Entonces, de esta manera vemos que el Eterno lo que principalmente está enseñando es a restituir los daños, a que no seamos, de cierta manera, deudores de nadie, sino que va a pasar en la vida que vas a cometer errores, y eso el Eterno lo tiene claro. Por eso estas leyes son de restitución. Él sabe que no somos perfectos, ¿verdad?
Entonces va a pasar en la vida que vamos a cometer errores, que vamos a tener alguna falta, que en algunas cosas vamos a ser desprevenidos, en algunas cosas vamos a ser incluso hasta descuidados, pero una vez que cometes el error, entonces tienes que restituirlo. Y esto es lo que el Eterno está enseñando, que cuando se cometan estos errores entre su pueblo, entonces tengan que restituir el daño que ellos han causado. Me gustaría preguntarles si van comprendiendo y entendiendo hasta aquí, o si alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta. ¿Amén, Bruni? ¿Qué pasa si los dos bueyes se matan al mismo tiempo? Uy, buena pregunta. La verdad que no me puse en esa situación, pero eh, yo creo que lo que se debía hacer allí era, primero se pueden evaluar opciones. Por ejemplo, si el buey, si mi buey fue a matar a otro buey y se mataron los dos juntos, ver en qué territorio se mataron. Si se mataron en el territorio del otro dueño, quizás la sentencia sería desfavorable para mí. O si fue en mi terreno, la sentencia sería desfavorable para el otro dueño. O si fue simplemente en la calle, habrían otro tipo de objeciones. Habría que ver qué buey estaba suelto y qué buey estaba en su terreno. Ahora, con respecto a todos estos casos, que cuando no había una respuesta a una sentencia clara, lo que ordenaba Moisés era que ellos pudieran, los jueces pudieran resolver lo que sabían, lo que ellos conocían, y todo lo que se le escape de las manos se le llevaran a Moisés. Entonces Moisés intercedía al Eterno y preguntaba con respecto a eso, y el Eterno decía, sí, hay que hacerlo de esa manera, o no, no hay que hacerlo de esa manera. Eso sucede, por ejemplo, cuando había un hombre que en el día de Shabbat salió a recoger leña. Entonces no sabían que este hombre era culpable por haber recogido leña en Shabbat, mas no sabían cuál era su castigo. Entonces lo que hicieron fue tomar a este hombre y apartarlo y fueron a preguntar al Eterno hasta que el Eterno dio la sentencia para este hombre y ellos la ejecutaron. Entonces, de esa manera también lo podemos observar en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Si quieres, después lo puedes leer. Allí Moisés ordena a los jueces que ellos impartieran la justicia a través de la Torá y que todo caso complicado que no supieran cómo resolverlo, se lo pudieran traer a él y él lo resolvería con la ayuda del Eterno. Entonces, yo creo que de esa manera se podría llevar a cabo. Y si una persona tiene dos bueyes y los dos bueyes de esa misma persona se matan, ¿qué pasaría? Yo creo que en ese sentido no pasaría nada, porque él ¿a quién tendría que restituirle? Si los dos bueyes eran de él, ¿verdad? Simplemente tendría una gran pérdida porque perdió dos animales, pero como los dos bueyes son de él, no tiene a quién restituirle. Por lo tanto, yo creo que en ese caso no pasaría nada. Gracias. Amén, Bruni. Amén. Entonces vamos a seguir, niños. Me alegro de que vayan comprendiendo esta hora. Vamos a ver un poco más con respecto a las leyes de restitución. Lo primero que vamos a ver, que si nosotros estamos de noche, ¿verdad? Y un ladrón entra a nuestra casa y nosotros golpeamos a ese ladrón porque está en nuestra casa, ¿verdad? Y el ladrón muere, no somos culpables de asesinato, porque estamos defendiendo nuestra propiedad privada, estamos defendiendo nuestra vida que está en peligro. No sabemos si ese ladrón puede estar armado, si ese ladrón puede estar queriendo con la intención de matarnos, ¿verdad? Entonces, si está de noche en nuestra casa, tenemos el derecho de poder defendernos, y si a través de defendernos este ladrón muere, entonces no somos culpables de asesinato. Ahora, diferente es si fuera de día. Si fuera de día y el ladrón está dentro de nuestra casa o de nuestro territorio y nosotros nos defendemos y le ocasionamos la muerte, entonces sí seríamos culpables de asesinato y los jueces estimarían la condena sobre la persona. Ahora también hay que entender que si este ladrón
era atrapado, ¿verdad? Era atrapado y le encontraban nuestro animal que nos robó o nuestros objetos que nos robó, entonces esta persona tenía que restituir económicamente el doble de lo que había sacado, de lo que se había robado. Si esta persona no tenía el dinero para poder restituir, tenía que venderse como un esclavo, ¿verdad? Y con ese dinero pagar el daño que había ocasionado. Abril tiene la manito levantada. Si el ladrón te roba a la noche, vos no sos culpable porque te estabas defendiendo tu casa. Exactamente, exactamente. Más que defender tu casa, estabas defendiendo tu vida, ¿verdad? Porque muchas veces puede entrar un ladrón a la casa. Y si es de noche, tú lo que vas a pensar es, quizás quiere hacernos daño, quizás quiere matarnos, quizás va a hacer un montón de cosas. Entonces, más que defender tu patrimonio, estás defendiendo tu vida, porque no sabes si ese ladrón está armado, si está con, no sé, estás defendiendo principalmente tu vida y la vida de tu familia. Y por esa razón no contaba como un asesinato, sino como una legítima defensa, como una defensa de tu vida, de tu familia, de tu patrimonio. Ahí sí. Vamos a ver el retribuir el campo ajeno donde pastó tu bestia. Por ejemplo, si yo tengo vacas, ¿verdad? Y estas vacas se van a pastar en el campo de mi vecino. Yo después, para la cosecha de mi campo, tengo que restituirle lo que mis vacas se comieron allí. O por ejemplo, si se comieron el campo completo, tengo que restituirle el valor de ese campo completo, todo lo que él iba a vender desde allí, toda la ganancia que iba a obtener, toda la cosecha que iba a obtener, yo tengo que restituírsela porque fui descuidado y mis animales se comieron prácticamente todo su campo. Entonces había que restituir eso. Algo similar pasaba, por ejemplo, si yo tenía pastizales, que era paja seca, ¿verdad? O pastizales que no me servían y tenía que sacarlos de allí para poder cultivar más. Si yo les prendía fuego y no podía controlar ese fuego, porque ese fuego se propagaba hacia un granero donde había grano almacenado o al campo donde habían cosechas, yo también tenía que pagar los daños que había ocasionado el fuego que yo encendí, porque fui descuidado, porque no pude controlar ese fuego. También vamos a ver que hay una restitución de prendas robadas. Por ejemplo, si yo voy donde mi vecino y le dejo una cadena de plata, ¿verdad? Le dejo una cadena de plata para que me lo guarde, porque yo sé que confía en esa persona para que me lo pueda guardar, y viene un ladrón y se roba esa cadena de plata de su domicilio, entonces si el ladrón es encontrado, tiene que restituir el doble de lo que me había robado, ¿verdad? Pero si el ladrón no es encontrado, entonces mi vecino tiene que ir ante los jueces y declarar que él sí guardó la cadena, pero que el ladrón se la llevó y no sabemos quién es ese ladrón, que no fue encontrado. Entonces, hay una restitución de prendas cuando fueron confiadas a una persona. También vamos a ver que si tomamos algo prestado y esto se daña, se debe restituir. Si se daña lo que habíamos tomado prestado de una persona, hay que restituir lo que se había tomado prestado y no fuimos capaces de devolverlos en forma óptima, ¿verdad? Ya sea que se echó a perder definitivamente o dejó de funcionar en parte, tiene que ser restituido. Vamos a pasar ahora, niños, a lo que son las leyes humanitarias. Y estas son varias leyes, son bien cortitas, fáciles de entender y que son importantes porque son de carácter humanitario. Es decir, seguimos viendo cómo hay que ser con la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Muchas veces no tan solo con nuestros hermanos hebreos, sino que también con la gente que nos rodeamos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, etcétera. Entonces, vamos a ver. Pagar la dote de una virgen. Ayer conversábamos junto con sus padres cuando nos unimos en la noche a la paracha y veíamos que esto era algo que se daba mucho en las sociedades años atrás. Y es cuando un hombre, ¿verdad?, quiere comprometerse con una mujer,
pero finalmente cuando él logra tener un acercamiento íntimo con esta mujer, finalmente la desecha y ya no quiere seguir estando con ella. Entonces hay que retribuirle. ¿Por qué? Porque la honra de esta mujer queda dañada. La sociedad va a decir, ah, mira, ella estuvo con él y él luego la abandonó, se iban a casar y luego no se casaron. Entonces la gente iba a dañar la honra de esta mujer, por lo tanto tenía que pagarse esa dote, tenía que pagarse por haber dañado la honra de esta mujer. Esta es una ley de precaución. Es cuando una paga es tan alta, ¿verdad? Es tan alta que entonces la gente no se atrevería a cometer este delito. Por lo tanto, el Eterno lo que está haciendo acá es resguardar la dignidad de la mujer. También nos dice no permitir que la hechicera viva, ¿verdad? Para el Eterno es abominable todo aquel que hace actos de adivinación, de hechicería, porque sabemos de que todo eso viene motivado por el poder del maligno, por el poder de Satanás. Por lo tanto, si había alguien del pueblo de Israel que ejercía la hechicería, este tenía que morir. Vamos a ver también que el Eterno prohibía el bestialismo. ¿Sí, Abril? ¿Te puedo mostrar algo? Amén. Mi primera Biblia, qué bonito. Tiene muchos dibujos, me imagino, ¿verdad? Qué bonito. Y son dos y ya voy como por, no sé. Amén. Está muy linda, Abril. Amén. Vamos a seguir entonces con el estudio, niños, y nos dice no al bestialismo. ¿Qué se refiere con no al bestialismo? Habían personas que desde ese tiempo, incluso hasta el día de hoy, mantenían relaciones íntimas con animales. Y esto era algo que al Eterno no le parecía. Y por ende, el Eterno lo prohíbe. Prohíbe. Era abominable ante los ojos de él el que quisiera mantener una relación íntima con un animal, ya sea con una bestia, como vacas, caballos, etcétera, era abominable ante los ojos del Eterno. Vamos a ver también que el Eterno nos manda a no oprimir al extranjero. Este es un mandamiento a través del cual él enfatiza mucho. ¿Y por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel fue extranjero, no tan solo en la tierra de Egipto, sino que también en Canaán. Cuando Abraham habitó allí, ¿qué es lo que dijo Abraham? Estoy habitando acá como extranjero, en este pueblo como extranjero, en esta tierra como extranjero. ¿Qué es lo que sucedió con Israel? Cuando fue a morar en Egipto, también habitó como extranjero. Entonces el Eterno dice, no tienes que oprimir al extranjero. Recuerda que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Dice, no afligir a la viuda y al huérfano. El Eterno dice, no afligirás a la viuda y al huérfano, porque si ellos claman a mí y yo les escucho, entonces yo seré compasivo. Es decir, si una viuda y un huérfano están clamando al Eterno y dicen, Padre, ¿sabes qué? Me están oprimiendo tal persona, entonces el Eterno se va a mover a misericordia por la viuda y el huérfano, y entonces Él va a hacer justicia contra la persona que los está oprimiendo. Entonces vemos de que desde este punto de vista el Eterno muestra su carácter compasivo y que Él está preocupado por los débiles, siempre está preocupado por los más débiles, de poder ayudarles, de poder suplirles sus necesidades. Por lo tanto, eso también es un acto maravilloso y nos permite conocer más acerca de nuestro Elohim. Vamos a ver que al pobre no se le podía prestar con usura. El Eterno permitía, ¿verdad?, de que a otras personas se les pudiera prestar dinero y cobrarles o algo que necesiten y cobrarles un extra por el simple hecho de haber prestado. Pero con el pobre no. El Eterno dice, al pobre no le prestarás con usura. También devolver la prenda antes de la noche. Por ejemplo, si a mí mi vecino, nuevamente, mi vecino, que buena onda, me presta su abrigo, ¿verdad?
yo tengo que devolvérselo antes de la noche, porque puede que sea el único abrigo que él tiene, entonces ¿con qué se va a cubrir durante la noche? Entonces el Eterno también se preocupa de esos detalles por más mínimos que parezcan. También nos habla acerca de no maldecir a los jueces. Nuevamente, los jueces de Israel eran los que representaban la palabra del Eterno, y su palabra tiene que ser bendita, no maldecida. Por lo tanto, maldecir a un juez que impartía la justicia con respecto a lo que la Torá dice y lo que la Torá enseña estaba prohibido. También el Eterno nos habla acerca de dar lo mejor para Él, de nuestras cosechas, de nuestro aceite, de nuestro vino, el primogénito de nuestros hijos, dedicárselo a Él y también darle al primogénito de nuestros animales. El Eterno decía que pase 7 días con la madre y al octavo día se lo traeríamos a Él. Seguimos revisando leyes humanitarias y el Eterno prohibía repetir falsos rumores. Si yo escuchaba algo que era una falsedad, no podía estarlo reproduciendo con mis labios. También no tenía que unirme a las mayorías para hacer el mal. Por ejemplo, si yo digo, ok, están todos haciendo esto, quizás esto sea bueno. No, si el Eterno me hace discernir que es algo malo, por mucho que la mayoría lo esté haciendo, yo no lo debo hacer. También nos dice la palabra, si yo voy por el camino, por ejemplo, y me encuentro el buey de mi enemigo, yo tengo que tomar ese buey y devolvérselo a mi enemigo. Aunque sea mi enemigo, tengo que hacer esa acción buena. Y lo mismo, si mi enemigo tiene problemas con su buey en el camino, ¿verdad? Yo no puedo pasar de largo. Tengo que ir y ayudarle a resolver ese problema. Entonces, desde esta perspectiva, el Eterno también nos enseña a ser buenas personas, incluso con nuestros enemigos. También para los jueces, el Eterno dicta que no deben negar la justicia al pobre simplemente porque es pobre, ¿verdad? Sino que hay que hacerle justicia también y tampoco hay que recibir sobornos. Es decir, si alguien viene que es más adinerado y me paga en un juicio para que yo perjudique al más pobre, eso es algo que no se debe hacer. Y el Eterno nuevamente recalca el no oprimir al extranjero. Y ya decíamos que este es un mandamiento muy importante porque el pueblo de Israel habitó como extranjero. También el Eterno recalca acerca del Shabbat, y ahora desde la perspectiva humanitaria. Es decir, el Eterno dice, trabajarás 6 días y el séptimo descansarás, para que descanse tu animal. O sea, hasta el animalito que ocupamos para trabajar tenía que descansar. Ahora sí, ¿me escuchan ahora? Había tenido un problema que me sacó la presentación. Sí, te escuchamos mejor. Amén. Amén. Sí. Amén. 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 Bueno, entonces, como les decía, niños, en el Shabbat, el Eterno lo que ordenaba, ¿verdad? En ese momento, era que desde la perspectiva humanitaria se pudiera dejar descansar incluso al animalito que trabajaba para nosotros, ¿verdad? Era bien visto que se trabajaban con caballos, con bueyes en los campos, y por lo tanto los animales también tenían que descansar e incluso los esclavos. Los esclavos también tenían que reposar en el día de Shabbat. Dice también el Eterno habla acerca del año Shemitah o del año Shemitah, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía en el año Shemitah? Era que se trabajaba 6 años la tierra, más en el séptimo se debía descansar la tierra. Debía tener un año total de reposo y el Eterno iba a proveer durante el sexto año, ¿verdad? Iba a proveer durante el sexto año el doble para que alcanzara para el año séptimo, en el cual no se iba a trabajar, y para el año octavo también, que era el año donde recién se iban a reanudar las siembras, ¿verdad? Entonces lo que el Eterno buscaba hacer es que en el año Shemitah, ¿verdad? El pueblo pudiera recoger alimentos, los pobres pudieran ir a las cosechas y recoger alimentos. Deben un segundito, niñas, que por acá tengo un problema con la presentación.
Ahora sí. ¿Ahora me escuchan y ven? Sí. Amén. 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 Vamos a ver entonces que el Eterno declara 3 fiestas anuales que son de peregrinación. Sabemos de que el Eterno tiene 7 fiestas, ¿verdad? Que son eh, Pesaj, ¿verdad? Hamatzot, que es panes sin levadura, Bikurim, que es primeros frutos, Shavuot, que es la fiesta de las semanas, o Pentecostés, Yom Teruah, que es el día de trompetas, tenemos Yom Kippur, que es el día del perdón, y tenemos también Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Entonces vamos a ver que 3 de esas 7 fiestas son fiestas de peregrinación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían que ir hasta el lugar que el Eterno había designado, y el lugar que el Eterno designó fue el templo que estaba en Jerusalén. Por lo tanto, tenían que peregrinar, caminar hasta Jerusalén a celebrar estas 3 fiestas. Entonces, esas 3 fiestas son la fiesta de Hamatzot, ¿verdad? La fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, donde ellos debían presentarse allí con lo mejor de ellos, no con las manos vacías, sino que con sus primeros frutos, con sus animales, para hacer sacrificios, ¿verdad? Etcétera. Y también dice el Eterno que no te presentarás con pan leudado. Es decir, el pan leudado, la levadura siempre representa el pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, es un recordatorio que durante 3 fiestas del año tenemos que estar constantemente sacando la levadura de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, para que podamos estar limpios delante de la presencia de Adonai. Y con eso terminamos los Mishpatim. Y vamos a ver 2 temáticas más que el Eterno nos enseña con respecto a obedecer. Obedecer, ¿verdad? El Eterno le dice al pueblo de Israel que Él enviaría a su ángel delante de ellos y tenían que guardarse en el camino porque Él los dirigiría a la tierra prometida. Y también dice que a este ángel tienen que escucharlo y obedecerlo. ¿Y quién sería ese ángel? Ese ángel sería Yeshua. Yeshua, desde lo que es la Torá, ¿verdad? O en el Antiguo Testamento, Yeshua se representa como el ángel de Yahweh o como el Shaddai, ¿verdad? Eso lo vimos clases pasadas atrás. Entonces sabemos de que él en el Antiguo Testamento se presenta de esa manera. En la Tanakh, en la Torá, se presenta como el ángel de Yud-Hei Bat-Hei o el Shaddai. Por lo tanto, es necesario que nosotros lo comprendamos, porque ¿qué es lo que iba a hacer el ángel del Eterno? El Eterno dice, si ustedes obedecen su voz, si le obedecen a él, entonces él sería su aliado, los ayudaría a derribar a sus enemigos, él pelearía contra sus enemigos, los defendería. De hecho, el rey David escribió en el Salmo 34, versículo 7, de que el ángel de Yahweh acampa alrededor de todos aquellos que le temen y los libra. Por lo tanto, ¿quiénes son los que temen al Eterno? Son los que obedecen sus mandamientos, los que ponen atención a sus palabras, los que actúan conforme a lo que el Eterno ordena y dice. Por lo tanto, ellos son los que el ángel del Eterno acampa a su alrededor y les libra de todo mal. Hoy día pasa lo mismo. Nosotros somos dirigidos por Yeshua hacia la tierra prometida. Un día estaremos nuevamente en esa tierra, que es la tierra de Israel, pero solamente llegaremos allí por cuanto escuchemos atentamente al ángel del Eterno, que es Yeshua, y podamos obedecer. Vamos a ver que esta paracha va a terminar de la siguiente manera. El Eterno ordena a Moshe que él pueda subir al monte Sinaí y que él estaría en este monte Sinaí 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días y 40 noches, el Eterno lo que iba a hacer era poder entregarles las 2 tablas de la Torá, pero también allí sucederían muchísimas cosas hermosas. Por ejemplo, el Eterno le revelaría cómo tenía que ser el tabernáculo, que era la tienda en la cual moraría la presencia del Eterno,
Y eso es algo tremendamente maravilloso que vamos a estar conversando la próxima semana. Entonces, niños, vamos a ver que el Eterno es tan maravilloso, su carácter es tan hermoso, que nos ha traído y nos ha enseñado estatutos para que podamos orar de una manera justa delante de su presencia y que podamos hacer conforme a su voluntad siempre y no conforme a la voluntad de los hombres. El Eterno un día más nos recalca que tenemos que vivir en obediencia a Él y que si vivimos en obediencia a Él, su ángel, Yeshua, acampará alrededor nuestro para poder librarnos de todo mal. Amén. Así que yo ahora les voy a dejar las 5 preguntas para la semana que viene. Allí ustedes pueden anotarlas o pueden sacarle pantallazo, ¿verdad? Y la primera pregunta será, ¿por qué el Eterno les dio leyes para los siervos? ¿Cómo se divide la Torá? Esas 2 preguntas las dimos al principio, ¿verdad? ¿Qué significa realmente ojo por ojo, diente por diente, etcétera? ¿Cuáles son las 3 fiestas de peregrinación? ¿Y a qué subió Moshe 40 días y 40 noches al Sinaí? Creo que la hermanita Abril tenía la manito levantada. ¿Las puedes escribir en el chat? ¿Amén? Sí, yo se las escribo en el chat para que las puedan estar copiando más fácil. Entonces, vamos con la primera. Nos dice, ¿por qué el Eterno les dio leyes para los siervos? Esa es la primera. La segunda será, ¿cómo se divide la Torá? La tercera será, ¿qué significa realmente ojo por ojo? La cuarta será, ¿cuáles son las 3 fiestas de peregrinación? Y la 5 es, ¿a qué subió Moshe 40 días y noches al Sinaí? Así que aquí están las 5 preguntas, niños, y las vamos a estar respondiendo entonces al final de la próxima paracha. Amén. Me gustaría saber si ya por allí lograron copiarlas o le tomaron captura. Pudimos. Sí, ya pudimos. Amén. Amén, excelente. Entonces, niños, los que aún les falten la pueden seguir copiando desde el chat. Vamos a pasar a responder las preguntas de la semana pasada. Amén. Entonces, ¿quién quiere responder la primera pregunta? Amén. Amén, Bruni. ¿Cuál fue el consejo de Yitro? Amén. ¿Y cuál sería la respuesta? Que los casos fáciles se los dé a 10 personas y los difíciles que los controle Moshe. Amén, ¿verdad? Yitro ordenó que pusieran jueces sobre 10 personas, sobre 50, sobre 100, sobre miles, y que resolvieran los casos fáciles y los otros los pudiera resolver Moshe. El hermano Ian también tiene la manito levantada. Allí nos ayuda con la pregunta número 2. ¿Cuántos meses pasaron desde que Israel salió de Egipto hasta llegar al desierto del Sinaí? ¿La respuesta? 2 meses. 2 meses. 3 meses.
3 meses. Amén. Yo escuché mal. Amén. Sí, 3 meses pasaron desde que salió Israel desde Egipto hasta poder llegar al Sinaí. Amén. Amén. Si alguien más quiere leer la tercera pregunta y su respuesta. Abril, ¿nos ayudas tú? Con la tercera pregunta. No lo escuché, ¿qué dijo? Si nos ayudas con la tercera pregunta y su respuesta. ¿Cuál fue la propuesta de matrimonio del Eterno y qué dijo el pueblo? La propuesta fue que guarden el pacto y serían el tesoro de Yahweh. Y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos. Amén. Excelente respuesta. Amén. El hermano Juan va a responder entonces la pregunta número 4. Así que si la puede leer y luego responder, hermano. Hermano Juan. Creo que por aquí tiene problemas con el micrófono. O Nicole, si está por allí. Amén, estoy acá. La 4 dice, ¿qué ordenó el Eterno hacer al pueblo durante 2 días? Lo que les ordenó hacer en esos 2 días fue que laven sus ropas y se purifiquen. Amén. Amén. Excelente respuesta, ¿verdad? Tenían que estar purificados para recibir al tercer día la presencia del Eterno sobre el monte Sinaí. Excelente, hermano Juan. Amén. Y nos va quedando entonces la 5. ¿Quién quiere responder la pregunta número 5? Amén, Bruni. ¿Por qué es importante honrar a nuestros padres y no codiciar? Porque si no podemos, puedo honrarlos, que veo cómo voy a honrar lo que no veo. Aparte, Yod-Heh nos dice que si cumples este mandamiento, viviremos muchos años en la tierra porque te muestra que no estamos agradecidos de lo que nos dan nuestros padres y Yod-Heh. Amén, amén. Algo muy importante decía Bruni allí, ¿verdad? Si no honramos a nuestros padres que le vemos, ¿cómo vamos a honrar al Eterno que no le vemos? ¿Verdad? Entonces tenemos que partir por allí. Amén, Bruni, excelente. La hermanita Abril también tiene una respuesta, creo que nos quiere compartir. ¿Por qué es importante honrar a tu padre y a tu madre y no codiciar? Porque es la ley de Yahweh. Amén, ¿verdad? Él así lo estipula y como Él lo estipula debemos hacerlo. Amén. No sé si alguien más quiere responder a la respuesta de la pregunta número 5. Amén. Entonces, niños, vamos a pasar
a la exposición que hoy día nos va a compartir la hermana Bruni. Amén. Bruni, si estás lista por allí. Primero puedo orar. Amén, claro que sí. Padre Santo, te pido que nos guíes y que el Ruach HaKodesh nos guíe para comprender cualquier cosa que no comprendamos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo que sacrificaste sin mancha, sin pecado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Estoy un poquito nerviosa igual. Tranquila, Bruni, estamos contigo, así que te vamos a escuchar con mucha atención y con mucho respeto y también sabiendo de que lo que vas a exponer es la palabra del Eterno. Así que te escuchamos, Bruni. Había una vez un hombre llamado Abraham y un día vinieron dos ángeles y Yod-Heh y Bat-Heh y le dijeron que vendrían dentro de un año, que en un año iban a tener un bebé y después Abraham los llevó a una montaña donde desde ahí se podía ver Sodoma y Gomorra y entonces, cuando se fueron los dos ángeles, Abraham le preguntó a Yod-Heh, Bat-Heh, pero antes él pensaba que tenía un poquito de vergüenza porque y después pensó, si Yod-Heh Bat-Heh es mi amigo y también mi Dios, y le dijo, por 50 personas justas destruirás Sodoma y Gomorra, y Yod-Heh Bat-Heh le dijo, no, y incluso por 20 personas justas y rectas, y Yod-Heh Bat-Heh le preguntó, le dijo, ni por 10 personas destruiré Sodoma y Gomorra. Y los dos ángeles, mientras fueron a Sodoma y Gomorra, y fueron donde el sobrino de Abraham, que es Lot, y le dijeron que Yod-Heh Bat-Heh iba a destruir Sodoma y Gomorra y que cuando se fueran no tuvieran que mirar atrás, y cuando estaban en medio del camino, la mujer de Lot miró atrás y se convirtió enseguida en una estatua de sal, y después de unos días a la noche, Yod-Heh Bat-Heh le dijo a Abraham, mira las estrellas, algún día tu familia será una multitud, y como las estrellas innumerables. Y también le dijo
que ¿cómo? Que también les cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitud, y a Sarai por Sarai, que significa princesa. Y después de más o menos un año, los visitaron los dos ángeles y Yod-Heh y Bat-Heh, y para ese entonces tuvieron a Isaac y lo llamaron así porque Abraham cada vez que lo veía se reía. Isaac. Y Sara cada vez que siempre se reía, así que lo llamaron Isaac porque significa él ríe. Y después de años después, años después, una vez Yod-Heh habló con Abraham y le dijo que le devuelva en una ofrenda a Isaac, y a la mañana despertó a Isaac y le dijo que demos un paseo, y como Isaac ya era grande, él llevaba la leña, y en el medio del camino le dijo Isaac: yo llevo la leña, tú llevas el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo: Dios proveerá. Y llegaron a la montaña, y Abraham hizo el altar donde iban a sacrificar, y le dijo que suba, y como vio que mientras le caían unas gotas, él confió, vio todo lo que lo amaba su padre, y subió con mucha confianza, y justo cuando Abraham tenía el cuchillo en alto, un ángel lo detuvo y le dijo: Dios ha visto lo mucho que confías en él y que lo amas. Y Abraham escuchó un cordero que tenía la patita enredada en medio de unos arbustos, y lo sacrificó en vez de Isaac. Y después de años más tarde, mandó a su siervo a la tierra de él para que buscara a una parentela para Isaac. Y él fue, y como era la tarde, cuando las mujeres jóvenes iban a buscar agua en el cántaro, el siervo rezó y le dijo a Yod-Heh y Bat-Heh: la persona que le pediré a alguna chica que agua, y
que le dé agua y también que diga que le dé agua a sus 10 camellos. Y eran tantos camellos porque ahí para hacer que venga la novia y para que se case con alguien, tienen que darles muchos regalos a los papás, a los hermanos y también a la novia y a la familia. Y también, si pueden, a los perros, si es que tienen algún perro y algún collar o algo. Y entonces fueron 3 chicas y Rebeca le pidió a las 3 chicas agua y la única que le dijo que le ofreció agua fue Rebeca, y también a los 10 camellos que llevaba, y después al día siguiente llegaron y Rebeca fue con su criada y justo Isaac salió y se enamoró cuando vio desde lejos a Rebeca, y Rebeca se enamoró cuando estaba lejos y de Isaac, y se enamoró y se cubrió hasta acá con el velo que tenía, y entonces le brillaban los ojos cuando Isaac detuvo el camello, y también ella reparó el corazón roto que tenía porque su mamá se murió, y ahí tuvieron 2 hijos. El primero se llamaba Esaú y el segundo se llamaba Jacob. Y fin. Amén, bravo. Amén, amén. Qué hermosa historia que nos acaba de contar la hermanita Bruni con respecto a Abraham, ¿verdad? Y también cómo se extiende hacia la vida de Isaac, que era su hijo. Amén, excelente Bruni, que el Eterno te sea bendiciendo, y nos alegramos tanto ver cómo Él derrama sobre tu vida conocimiento de la Torá, para que hoy día lo puedas estar enseñándonos a nosotros y que podamos comprender a través de ti lo que el Eterno ha hecho en la vida de Abraham. Amén, que el Eterno te bendiga, Bruni. Y bueno, niños, antes de que podamos orar y finalizar por el día de hoy, me gustaría pedirle a mi hermano Juan, ¿verdad? Si para la próxima clase él nos puede exponer acerca de la vida de Joseph. ¿Por allí? ¿Sí me confirma? Sí, con gusto nos dice en los comentarios. Amén. Así que la próxima clase el hermano Juan nos va a exponer acerca de la vida de Joseph. Amén, niños. Ha sido un tiempo maravilloso que el Eterno nos ha concedido para poder estar juntos aprendiendo. Y vamos ahora a darle las gracias a Lava. Amén. Sí, por allí veo una manita levantada. ¿Quiere algo que decir? ¿No? Ah, ya, perfecto. Amén. Así que nos vamos a despedir. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Padre porque nos ha permitido aprender el día de hoy. Y luego también nos despedimos con la bendición arónica. Amén. Abba, en esta hora estamos delante de tu presencia, Elohim nuestro, para poder agradecerte
por todo lo que tú nos has enseñado en este día. Gracias, Padre, porque nos has dado el conocimiento, el tiempo para poder aprender de ti. Nos permites estar un Shabbat más reunidos, Abacadosh. Te agradecemos por la vida de estos niños. Te pedimos, Padre, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú puedas ayudarles junto con sus familias en sus casas, en sus tareas del colegio, Padre Eterno, en todo lo que ellos tengan responsabilidades, puedan hacerlo lo mejor posible, porque te representan a ti también, Padre, porque son tus hijos. Te pedimos, Abba, que tú los puedas estar guiando durante la semana a estudiar tus sagradas escrituras, a conocer cada día más de ti, Padre, y te pedimos que tú los seas fortaleciendo, que tú los seas sustentando, Abacados, y que tú les permitas siempre poder acercarse a ti, y que nunca se puedan desviar de la senda que tú nos has enseñado. Gracias, Adonai, te damos porque tú has sido bueno, porque tú eres misericordioso, y te agradecemos todo en el nombre de Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. Amén. Levantamos nuestras manos y Amén. cerramos nuestros ojitos, amados. Que ya te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti, te dé misericordia y alce su rostro para darte shalom. Amén. Amén. Que el Eterno les dé shalom en esta semana. Y nos volvemos a encontrar para el próximo Shabbat. Shabbat Shalom. shalom. Shalom Shabbat. Shalom. Shalom.